La cubana Omara Durán es una mujer en situación de discapacidad visual. Fui atleta de alto rendimiento hasta que me retiré en los Juegos de París 2024, o sea, hace un mes solamente. Soy mamá, eh, licenciada en Cultura Física, y me defino como una verdadera cubana. Fui una niña feliz, aunque eh, como tengo, mejor dicho, discapacidad visual, no estaba en la enseñanza regular, sino que estudié en una escuela para niños ciegos y débiles visuales en el poblado de Boniato, en Santiago de Cuba, escuela que todavía existe. Allí, estudiando en esa escuela en la primaria, fue donde me inicié en el deporte de atletismo. A los 7 años de edad, mi profesor de educación física en aquel entonces, Reinaldo Cascare Castillo, vio que yo reunía las condiciones para practicar el deporte, y exactamente el deporte de atletismo. Ha sido el único deporte que he practicado desde los 7 años hasta ahora. Sí, han habido otros atletas en mi familia. Tengo 2 primos que fueron boxeadores, otro de polo acuático, pero solo estuvieron en la EIDE. Solo estuvieron en la EIDE. Yo he sido la única que he llegado a la élite internacional. Lo primero fue que mi profesor de educación física se da cuenta que yo tenía las condiciones necesarias para practicar el deporte, y por supuesto esto se lo agradezco porque gracias a esa visión que tuvo pude incursionar durante tantos años en el deporte de atletismo. Por otra parte, mi mamá, que ha sido un eslabón importante desde el inicio del deporte, porque siempre, siempre, siempre me apoyó con la ayuda de mis 2 abuelitos, los padres de mi mamá. En mis inicios, esas fueron las personas que estuvieron apoyando para que yo siguiera en el camino del deporte. Las escuelas para personas o niños en situación de discapacidad, en mi caso yo fui a la escuela para niños ciegos y débiles visuales, pero también existen las escuelas para niños de discapacidad física motora, para niños sordos hipoacústicos. En las escuelas de ciegos estudian los niños sordos ciegos. Estas escuelas, además de los niños recibir clases del programa educativo cubano, normalmente también sirven como rehabilitación para los niños en situación de discapacidad. Esta escuela fue mi casa durante toda mi infancia. Estuve ahí desde primer grado hasta 7º grado, cuando ya me insertan a la ESPA provincial de Santiago de Cuba, que ya sí era la enseñanza normal. Ahí aprendí yo a tender la cama, a bañarme, a peinarme, a coser, a lavar, a cocinar, a fregar. Aprendimos varios oficios ahí dentro de la escuela porque son parte del programa educativo en esta enseñanza. O sea que además de ser una escuela donde se reciben las clases normales como recibe cualquier niño cubano, también es una escuela de rehabilitación y de enseñanza para los niños en situación de discapacidad. Estaba en 8º grado cuando empecé en la ESPA provincial. Nunca había estudiado ni había tenido tanto roce con adolescentes sin ningún tipo de discapacidad. Ese fue el primer choque, ese fue el primer encuentro, esa fue la primera barrera que tuve que vencer. Y no exactamente por mí, sino porque estos niños no tienen incorporado a su vida muchísimas veces cómo lidiar con una persona en situación de discapacidad, y la enseñanza para los niños sin discapacidad es más dinámica, es más rápida, los profesores actúan de otra manera
porque los profesores que están en las escuelas especiales son defectólogos que están preparados para impartir clases a este tipo de enseñanza. Y todo eso se ligó y hubo un momento que me deprimí un poco porque las notas en las asignaturas disminuyeron un poco. Pero nada, me adapté y los maestros también se adaptaron. Además, fue el primer curso cuando insertaron en la ciudad de Santiago de Cuba los niños con discapacidad en una enseñanza regular. O sea que fui como en los primeros experimentos, porque antes estas escuelas, o al menos la de ciego, era hasta 9º grado. Ahora no, ya ahora los niños están allí en la primaria y luego lo insertan a la enseñanza normal, salvo excepciones, que puede ser que continúen en la escuela especial hasta 9º grado. Pero cuando yo estudiaba, solo era hasta 9º grado. Y en el curso mío es que se empieza a insertar los niños con discapacidad a las escuelas normales y es por primera vez cuando se inicia en Santiago de Cuba atletas con discapacidad dentro de la ESPA. Ese momento fue un aprendizaje para todos. De hecho, me quedaron amistades que me sirvieron incluso hasta la universidad, porque casualmente hubo una niña que era atleta, igual que yo en aquel entonces, que estuvimos juntas desde la secundaria hasta la universidad. Y ella y yo nos compenetramos tanto que esa muchacha me dictaba las clases de todas las asignaturas, todos los días, durante todo el tiempo que tuvimos juntas. Durante todo el tiempo. Y en ocasiones entraban maestros al aula que no se percataban que yo tenía el problema visual y no veía lo que estaba escribiendo el maestro en la pizarra. Y el maestro mandaba callar a mi amiguita que se llama Yaimesi Borló. Y ella decía, no, profe, no me puedo callar porque le estoy dictando a mi compañera que tiene problema en la vista. Y entrenaba con un equipo de todas éramos hembras. Y en la adolescencia los seres humanos tenemos muchas ocurrencias, hacemos muchas maldades y en muchas ocasiones me hicieron muchísimas maldades, pero fue tanta la compenetración que había entre nosotras que me cuidaban también muchísimo. Yo andaba de noche con todas mis amiguitas, que ninguna tenía ningún tipo de discapacidad, y andaba normal y me cuidaban muchísimo y me guiaban, me guiaban. Beijing 2008 no fue buena para mí en cuanto a resultados deportivos, solo adquirí experiencia. Ahí tenía una lesión y además no llegué en forma óptima a esos juegos y no alcancé ninguna medalla. Eso causó dolor, frustraciones, pero también entendí que los atletas tenemos que ser responsables, disciplinados, que aprendí cómo evitar una lesión, aunque a veces son inevitables, pero bueno, qué debíamos hacer para tratar de no llegar a una lesión. Beijing para mí fue una experiencia para que no se repitiera lo mismo en otra competencia. Y bueno, me salí de esa competencia con mucha fuerza para seguir adelante en el deporte y con muchísimo deseo de alcanzar otra medalla en otros Juegos Paralímpicos. Londres 2012 fueron los primeros Juegos en los que alcancé medalla y fueron 2 medallas de oro, una en 100 metros planos y otra en 400 metros planos. Estando en esa competencia, por lo que dice el ultrasonido cuando llegué aquí a Cuba, por el tiempo que ya tenía, ya estaba embarazada, lo que no lo sabía. Decido tener a mi bebé y no fue un obstáculo para nada ser atleta y mamá a la vez. Y además tuve el apoyo incondicional de mi mamá y mi esposo, que jugaron ahí un papel súper importante para yo poder seguir adelante en el deporte. A los 3 meses de parida me reincorporé y mis mejores resultados deportivos de toda la vida fueron después de haber sido madre. O sea que mi hija para mí ha sido una bendición en todos los sentidos. Ya después que tengo a Erika,
me vuelven a reevaluar en la clasificación visual y me dan la categoría T12, o sea, una categoría inferior a la T13. En esta categoría tenemos la opción de correr con o sin el guía, pero valoramos entre Miriam, el colectivo técnico y yo, la posibilidad de correr con un guía por varias situaciones que se me habían dado caminando sola, corriendo sola, en ocasiones de noche, con lluvia, que me ha tocado muchísimas veces correr con lluvia, em, en los pasillos de cuando llevan a los atletas hacia a las competencias, a veces hay lugares oscuros, en fin. eh, Hubo varias cosas que nos llevaron a pensar en un guía. Y Miriam es la que me propone que fuera Junior. Junior era atleta del equipo nacional de atletismo, corría 400 metros, pero ya había causado baja del equipo nacional. Y Miriam me propone que sea Junior el guía. Yo le dije que sí, ella dijo que ella había visto en ese muchacho cualidades similares a las mías, y dijo que era un muchacho responsable y serio, que ella lo veía como para ser el guía para mí. Yo le dije que sí, y Junior y yo entonces empezamos a trabajar juntos a partir del 2015. Competimos por primera vez eh, en un campeonato mundial en ese mismo año en Qatar. Fue donde empezamos a obtener resultados relevantes en el deporte. Ahí obtuvimos 3 medallas de oro en 100, 200 y 400 metros planos, incluso con récords mundiales y todo. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos trabajando juntos durante 9 años. Nunca yo corrí con ningún otro guía que no fuese Junior, y Junior nunca ha corrido con otra atleta que no haya sido yo. Junior y yo somos muy buenos amigos, creamos una hermandad, quedamos como hermanos, hermanos que la vida nos regaló uno al otro. Siempre nos entendimos súper bien, y creo que gracias a nuestra amistad, a lo bien que siempre supimos lidiar el uno con el otro, eh, gracias a eso fue que llegamos a tanto en el deporte, porque es una realidad que cuando hay empatía entre los seres humanos y hay una amistad firme, el trabajo sale muchísimo mejor. Miriam Ferrer ha sido mi entrenadora durante muchísimos años. Llegué a sus manos cuando era una adolescente, y ya llegué a los 33 todavía en la mano de Miriam. Casi todos mis resultados deportivos fueron bajo la tutela y la guía del entrenamiento de Miriam. Miriam para mí ha sido una escuela. Estuve durante mucho tiempo en la escuela de Miriam, y para ella todo el reconocimiento, todo el halago, porque se lo merece. Ella, antes de ser entrenadora, primero fue atleta convencional, velocista, corría 100 y 200 metros planos. Ya después de ella terminar su carrera como atleta activa, entonces que se inicia como entrenadora. Y bueno, ella siempre dice que haber sido entrenadora y entrenadora además de los atletas con discapacidad ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida. Cuando era niña, lógicamente, no soñaba en ser campeona paralímpica, ni mundial, ni ser recordista del mundo. Realmente, cuando somos niños, todo lo hacemos una diversión, lo hacemos todo por hobby. Y yo, el profesor decía que yo tenía condiciones para practicar el deporte, pero yo lo veía como un juego. Además, estaba becada dentro de la escuela, y para mí era una oportunidad para salir de la escuela. Eso era algo por lo que iba todos los días a los entrenamientos. Pero ya cuando fue pasando el tiempo, por supuesto, eh, el deporte, el atletismo se convirtió en mi pasión. Ha sido lo único que he hecho en toda mi vida. Lo único que he hecho en toda mi vida ha sido correr. Secreto para haber obtenido grandes resultados en el deporte, no tengo ninguno. Ahora, herramientas que utilicé, sí.
Fui muy disciplinada, muy perseverante, muy perseverante, muy disciplinada y todos los días entrenaba con muchas fuerzas de voluntad. Incluso ya en los últimos tiempos en el deporte, la fuerza de voluntad se impuso muchísimo porque entrenaba con muchas limitaciones, porque ya llegaron los achaques, las lesiones me golpeaban con más frecuencia y tuve que entrenar muchísimas veces aguantando dolores para poder llegar a los Juegos Paralímpicos en mi mejor forma. Y ya cuando llegaba a las competencias, me gustaba estar muy tranquila, muy calmada y centrada en lo que tenía que hacer. Beijing fue un momento triste de mi carrera deportiva. Un reto fue ser mamá y volverme a reincorporar en el deporte activo. Lo primero fue bajar de peso, porque todos sabemos que las mujeres cuando estamos en el estado de gestación subimos mucho de peso. Y mi deporte es atletismo y además velocista, que tenemos un peso corporal para entrenar y para competir además. Y yo tuve que estabilizar eso primero y después volver a fortalecer todos los planos musculares para, o sea, hacer una rehabilitación total para volver de nuevo a los entrenamientos deportivos. Eso fue un reto grande porque se sufre muchísimo, sobre todo el bajar de peso. Dar pecho y entrenar a la vez. Tuve que, a los 6 meses, quitarle el pecho a mi niña porque se empezó a alterar y entonces tuve que quitarle el pecho y eso me dolió muchísimo. Irme de competencia, irme de base de entrenamiento al exterior y dejarla a ella pequeñita también era algo fuerte, pero con lo que ella y yo, las dos, aprendimos a lidiar y ya después nos acostumbramos y no pasaba nada. Además, mi mamá y mi esposo estaban aquí muy firmes eh, tratando de compensar, nunca llenar porque el espacio de las madres nadie lo llena, pero al menos compensar el espacio ese que le estaba faltando a ella. Tuve muchísimas competencias en las que competí con lesiones graves y yo psicológicamente me sentía muy fuerte y corría el riesgo además de que alguien me pudiera ganar. Eso nunca sucedió, menos mal que nunca sucedió, pero sí competí en muchas ocasiones con lesiones graves y son momentos difíciles que me tocó vivir. Y ya por último, este último año fue bien sacrificado por los dolores, por las limitaciones en el entrenamiento. Ya la última parte, Junior se lesionó que nunca eso había sucedido. Siempre era yo la que tenía lesiones y fue tenso, fue bastante fuerte ese momento, pero bueno, todo salió bien y terminamos como queríamos, en la cima. La prueba reina tuvo que hacer reverencia una vez más ante la reina de las pistas paralímpicas. Como se esperaba, Omara Durán ganó el oro en los 100 metros planos y ahora son 10 los que pesan para bien en su carrera deportiva. Yo no pudiera enumerar los momentos gratificantes, ¿no? Así por momentos. Porque cada uno de los momentos que he tenido en el deporte para mí significan muchísimo. Así que todos para mí son gratificantes porque cada una de esas medallas tienen una historia. Cada uno lleva primero un sacrificio, un esfuerzo inmenso. Entonces, eh, siento mucha satisfacción de cada uno de los momentos que he vivido en el deporte, incluso hasta los momentos malos, porque de ahí se sacan experiencias. Nosotras las mujeres sí cargamos con, con cosas extras con las que tenemos que lidiar y seguir. Por ejemplo, las mujeres tenemos el periodo menstrual
Y las atletas, aunque estemos en ese periodo y tengamos una competencia y tengamos dolor, y no podemos parar. No podemos parar y psicológicamente tenemos que ser fuertes para poder seguir y hacer lo que nos toca. Y nosotras nos preparamos en el entrenamiento para un día específico, una hora específica, un minuto específico que no puede fallar, porque si falla, aunque te esté pasando lo que te esté pasando, tienes que, ya pierdes todo el esfuerzo de años en un día, pierdes todo el esfuerzo de años. Por otra parte, tenemos la familia, que tenemos que lidiar con el tema familiar todos los días, pero cuando llegas al entrenamiento tienes que estar concentrado totalmente en el entrenamiento para que puedas rendir, y todo lo que esté fuera del entrenamiento tiene que quedarse fuera del entrenamiento, y hay que lidiar con eso. Y pienso que para lograr todo esto siendo mujer hay que ser muy valiente. Creo que las atletas son muy valientes. Primero pienso que una persona con discapacidad, para, para hacer lo que quiera hacer, tiene que aceptarse a sí mismo tal y como es. No ver a la discapacidad como un obstáculo. Somos seres humanos y ya. Y un ser humano llega a donde quiere llegar siempre que se lo propone. Por supuesto que sí, que uno se encuentra con obstáculos, sobre todo te encuentras con personas que tienen discapacidad en el corazón, por decirles de alguna manera, em, que no aceptan a una persona con discapacidad, o que sienten que tú no lo puedes hacer por tener la discapacidad. Y cambiar la mente de un ser humano es difícil, y cambiar el sentimiento es difícil también. Entonces, una persona con discapacidad, a mi juicio, logra todo lo que quiera siempre y cuando sienta que es un ser humano y más nada. Cualquier ser humano logra lo que quiere cuando se lo proponga. Además de correr, me gusta estar tranquila, me gusta mucho la paz, la tranquilidad. Sí, escucho música en ocasiones, música suave mayormente, pero cuando estoy en una actividad y hay que bailar, bailo, y me gusta bailar además. Me gusta estar mucho reunida con mi familia. Siempre busco espacio para estar reunida con mi familia, tener conversaciones de familia, porque el trabajo hace que a veces te alejes, y yo pienso que la presencia de la familia es muy importante para cualquier ser humano. Y a mí me gusta mucho compartir con mi familia, y estar en familia y conversar con mi familia. Así nos damos cariño y sabemos uno de los otros, aunque cada cual tenga su vida. Me gusta la cocina, me gusta cocinar, aunque me quemo mucho, pero bueno, me gusta cocinar, y mi esposo siempre que puede evita que sucedan los accidentes. Me gusta estar con Erika. Una de las causas por las que decidí retirarme del deporte activo es para estar con ella. Ya, esas cosas son así más o menos que me gustan. Esa debe ser tu mejor televidente, la niña. Ella sí, ella cuando está en la escuela y yo estoy compitiendo, ella está pendiente al horario y le pide de favor a la maestra que la saque del aula para un televisor, a verme a correr. Ella nunca se pierde ninguna carrera. En el deporte me gustó mucho la carrera de Ana Fidelia Quirós cuando era atleta, y cuando ya me convertí en un adolescente, que ya sí empecé a soñar en ser una atleta de élite, me fijaba mucho en su estirpe como mujer y como atleta. Y ya después que la conozco, me ratifica que fue muy bueno fijarme en esa atleta, porque es un excelente ser humano.
Eh, Me gusta mucho ver correr a la atleta jamaicana Shelia Fletcher. Es muy rápida, muy dinámica y además muy carismática. A ella también tuve la oportunidad de conocerla en una premiación de los premios Laureos en Mónaco y me encantó verla, me encantó conocerla. La imagen que tenía de ella era real. En la vida mi referente siempre ha sido mi mamá. Siempre ha sido mi mamá. Mi mamá nunca, cuando éramos niños, mi hermano y yo, nos dio un mal ejemplo. Ella no tenía cosas materiales que brindarnos, pero sí nos inculcó muchos valores bonitos. Y mi guía siempre ha sido mi mamá. Llevo las doctrinas que me enseñó mi mamá y han sido para bien. Correr como una niña es correr en colores. Los niños dan alegría, los niños dan felicidad, los niños no son hipócritas, los niños son sinceros. Y correr como una niña es ser feliz. Un niño o una niña que sueñe con convertirse en ser una campeona olímpica o paralímpica, porque puede ser una niña en situación de discapacidad también, nada, solo tiene que proponérselo y ser perseverante y perseguir sus sueños. Yo soy de las que pienso que soñar es maravilloso. Hay muchos sueños que se hacen realidad. Hay muchos sueños que se hacen realidad. Ahora que me retiré del deporte activo, me quiero superar un poco más profesionalmente, pero sí sé que voy a estar de alguna manera apoyando y colaborando al deporte paralímpico, que va a ser mi pasión siempre. Y no me voy a desligar, no me voy a salir del deporte eh, así, porque es lo que he hecho toda mi vida, es lo que me da vida, lo que me oxigena. Así que siempre voy a estar ligada de alguna manera a los atletas y al deporte paralímpico. Desde que yo me inicié en el deporte hasta la fecha, puedo decir que el deporte para personas con discapacidad en Cuba ha evolucionado muchísimo, pero también sé que podemos avanzar más, que necesitamos avanzar más y que tenemos que volcarnos todos a hacer muchísimas cosas para que el deporte para personas con discapacidad en Cuba sea diverso, o sea, que se puedan practicar más deporte, que se puedan llevar más deporte paralímpicos a juegos multidisciplinarios, pero esto necesita de mucha disposición y de mucho trabajo. Yo soy una mujer realizada. Saber que soy un referente o un paradigma para atletas convencionales y paralímpicos en Cuba y fuera de Cuba me da muchísima satisfacción. Y lo único que me queda por hacer con todo esto es llevarlo en mi vida y apoyar y ayudar en todo lo que pueda. A todas las niñas que hoy están en escuelas de iniciación deportiva, a las niñas en situación de discapacidad, decirles que el deporte es una de las mayores fuentes de inclusión para cualquier ser humano, porque es muy sano el deporte. Y además que se propongan ser grandes, que sueñen con ser grandes atletas y eso los va a llevar a sacrificarse, a, a ser fuertes. Eso las va a llevar a a que el camino que escogieron no les sea fácil, pero tampoco imposible. Santiago de Cuba es mi casa, es mi ciudad, a la que amo muchísimo, la ciudad que me vio crecer, primero me vio nacer y luego me vio crecer, la ciudad
que cuando yo llego me hace reverencia. El pueblo de Santiago de Cuba me quiere muchísimo, me admira muchísimo y yo estoy muy, muy agradecida por eso. Antes de correr, las sensaciones son complicadas porque sentimos mucho prearranque. Eso se traduce a ponerse nervioso y hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con eso para que no sea negativo, sea positivo y te puedan salir los resultados que tanto añoran en las carreras. Ya cuando estoy en el bloque de arrancada, sinceramente no pienso en nada, porque ya todo lo que había pensar ya se pensó y se hizo en el entrenamiento. Ahí lo que toca es correr. Y como se entrenó tanto, sale. Mediante la carrera, yo misma por dentro me doy mucho ánimo y voy diciéndome que sí puedo, que sí puedo hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Y bueno, ya al final de la carrera lo que llegan son las emociones de alegría y de felicidad.